Bueno, ¿alguien me puede decir qué función tiene el corazón? Bombear la sangre a los tejidos. ¿Qué más? Transporta la sangre oxigenada de los tejidos. Sangre oxigenada. Drenaje también de vasos, o sea, drenaje de órganos y tejidos. Ok, también lleva la sangre desoxigenada del cuerpo hacia los pulmones. Ok, y esta es la estructura del corazón. Tiene dos grandes vasos que son bien importantes en la formación porque aquí pueden haber varias patologías. Tenemos la aorta. Y la vena cava. Ok, la vena cava superior y por detrás debe de entrar la vena cava inferior y el tronco. No, el pulmonar. El tronco pulmonar. ¿Sí? A eso se le llaman los grandes vasos, principalmente a la aorta y al tronco pulmonar. ¿Okay? Tenemos 4 cavidades. ¿Cuáles son? 2 aurículas, 2 ventrículos. Y entre las aurículas, ¿qué hay? Válvulas. Y hay un tabique que va a dividir. ¿Ok? Y tenemos válvulas. De la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, ¿cómo se llaman las válvulas? Y luego la sangre que pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿hacia dónde se va? Hacia el tronco pulmonar. El tronco pulmonar se va a dividir en 2 arterias pulmonares izquierdas y 2 arterias pulmonares derechas. Estas arterias llevan sangre desoxigenada. Muy bien. Y van al pulmón. Y ahí otra vez se van a oxigenar y van a regresar por las venas pulmonares. Ok. Entonces llegan a la aurícula izquierda y pasan al ventrículo izquierdo. ¿Por medio de qué válvula está aquí? Bicúspide o mitral. Si ustedes se dan cuenta, están separados los 2 ventrículos. ¿Cómo se llama ese tabique? Interventricular. Y miren, tiene 2 porciones, una porción gruesa y una porción delgadita. Se llama porción muscular y porción membranosa. ¿Sí? Esto es muy importante porque aquí podemos tener varios defectos. Y las aurículas, aunque ahí no se ven, también están separadas por un tabique que se llama interauricular o interatrial. Ok, muy bien. Entonces, esta estructura tan bonita puede ser un poco compleja. Tan compleja que hay una subespecialidad. Entonces vamos a ver cómo se va a formar el tubo cardíaco. Como en embriología hay plegamientos, hay rotaciones, y aquí se le llama plegamiento de su tubo cardíaco porque va a cambiar de forma. Y luego también vamos a estudiar cómo se va a formar cada uno de los tabiques. ¿Ok? Y obviamente las aurículas, los ventrículos y algo muy importante que es el troncocón, que es de donde se van a formar los 2 grandes vasos. Bueno, y aquí sí hay que tener en cuenta los procesos moleculares que van a intervenir, que es NKX2.5, el MEF2, HAM1, HAM2 y las moléculas de adhesión. Les vamos a ir viendo conforme vaya pasando. Muy bien. ¿Cuándo inicia todo? No, hay antes. En la primera semana del día de la tercera semana del plegamiento. ¿Seguros que la tercera semana? A mitad de la tercera semana. ¿De la semana? ¿La cuarta? Pues yo creo que sí es la tercera porque el libro dice que el corazón empieza a latir aproximadamente el día 20 más o menos. Perdón, 21 más el desarrollo. Ok. Sí, segunda semana. Es pre. Entonces empieza antes.
todavía cuando tenemos al Disco sí, terminal. el disco, sí, cuando va a empezar la gastrulación. Ahí empezamos. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo se va formando los vasos, cómo se van a ir formando esas áreas cardiogénicas. Entonces empieza ahí con un área o cardiogénesis temprana, que va a empezar aproximadamente en el día 7, que corresponde a la primera semana. Luego ya vamos a ver que entre la segunda y la tercera semana se va a formar el tubo cardíaco primitivo. Y luego las cavidades cardíacas primitivas, y ahí vamos teniendo ya el segmento atrial, la unión aurículo-ventricular, el segmento ventricular, la unión ventrículo-auricular y el segmento arterial. Y luego que terminen de formarse, todavía sigue un proceso de maduración que va a postergarse hasta la vida Extrauterina. extrauterina. Muy bien, gracias por las palabras. Entonces hablábamos de la etapa precardiogénica. Entonces estamos aquí en el periodo de la gastrulación. ¿Qué ocurre en este periodo de la gastrulación? Recordemos un poquito. Se van a formar las tres capas germinativas. Las tres capas germinativas. Y se va a empezar a formar el surco, ¿verdad? La línea primitiva. La línea primitiva. Entonces van a aparecer lo que se llaman las áreas cardiogénicas. ¿Dónde van a empezar a aparecer? Sí, están en la parte lateral de la línea primitiva, pero en el ectodermo, mesodermo o endodermo. En el mesodermo. En el mesodermo. Ahí se van a empezar a formar esas placas cardiogénicas. ¿En qué lado? Son dos y son simétricas. ¿Sí? Esto es muy interesante porque de dos se tiene que formar uno. Muy bien. Entonces, aquí tienen que intervenir las señales del endodermo. ¿Ok? Entonces, el endodermo va a inducir a las proteínas morfogénicas óseas y los factores de crecimiento de los fibroblastos para que se formen esas células que se van a llamar cardiogénicas, están en esa área. Y estas células en esas áreas cardiogénicas van a expresar NKX2.5, MED2 y GATA4. Entonces, estas señales van a iniciar la diferenciación de los miocardiocitos. ¿Ok? Disculpen. Bueno, estoy en clase. Dime. Ok. Bueno, entonces, aquí esto es muy importante y puede ser pregunta de examen a menos que los otros compañeros no lo vean. Pero muy probablemente sí, porque aquí la doctora Gil y yo nos dividimos la clase. Yo doy todo cardio y ella les va a dar uno. ¿Sí? Bueno, entonces las áreas cardiogénicas, las células de las áreas cardiogénicas van a expresar NKX2.5. ¿Sí? Muy bien. Entonces, después de que se forman esas áreas cardiogénicas, ¿qué sigue? La formación de la herradura cardiogénica. ¿Cómo es que se van a formar esta herradura y en dónde se va a formar? Sí, por ese crecimiento de esas células cardiogénicas que están al lado de la línea media, de la línea primitiva, perdón, y se van a ir hacia la parte craneal y se van a unir y está esas células o esa herradura van a tomar una forma de herradura, perdón, y están ventrales al tabique transverso y cefálicas a la membrana mucofaríngea. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Que de ahí, desde la membrana mucofaríngea, se tienen que poner en la región torácica. ¿Sí?
No entiendo esta parte. ¿Se puede? Sí, puede. Solo la levadura. Las células de las zonas precardiogénicas, aquí están, de las placas cardiogénicas, van a empezar a proliferar y van a tener un crecimiento, doctora, y se van a unir en forma de herradura o una U invertida y se van a localizar entre la membrana bucofaringea y el tabique transverso. ¿Sí? Ahí se van a empezar a formar. ¿Ok? Todavía estas células van a estar situadas en el mesodermo. Estas son las células precursoras de todo el corazón y a estas células se les considera el primer campo cardiogénico. Tenemos dos campos cardiogénicos, pero estas son las que se consideran el primer campo cardiogénico. El primero y el segundo van a dar diferentes estructuras. Muy bien. Entonces, hablando del primer campo cardiogénico o también llamado campo cardiogénico primario, que va a tener que ver con la formación de las aurículas, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, miocardio y endocardio. ¿Ok? Por eso decía ahí que esas células también proliferan, se diferencian por la acción del factor de crecimiento celular para convertirse en miocardiocitos. En miocardiocitos, correcto. Y luego tenemos el campo cardiogénico secundario, que proviene del mesodermo esplácnico, como todo lo que hemos estado estudiando, y va a formar al ventrículo derecho, al tracto de salida del troncocono y el tronco arterial de lo que va a ser la pulmonar y la aorta, y también al proepicardio, y también van a formar parte de las aurículas en su extremo caudal. Y aquí tenemos al campo cardiogénico secundario y ahí está representado el campo cardiogénico primario. ¿De acuerdo? Cuando dice proepicardio se refiere a Lo que va a proceder el epicardio. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Y aquí hay un resumen y esta es una imagen que saqué de su libro. ¿Ok? Que se van a formar esas áreas cardíacas, que son dos bilaterales y simétricas, que se van a formar durante la gastrulación y están situadas en el mesodermo. ¿Todo eso quedó claro hasta ahí? Ok. Sus células son histológicamente similares a todas las células del mesodermo, pero en ellas va a iniciar la diferenciación de las células cardíacas que al fusionarse van a formar la herradura cardiogénica, que es el primer campo cardíaco. Y miren, aquí están cómo se van formando estas estructuras. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estas células que están en la placa cardiogénica, son dos de cada lado, y aquí recuerden que va a empezar se van a formar durante la gastrulación, pero luego van a empezar el proceso de la tubulación. Aquí lo tenemos, se van haciendo cada vez más grandes, se van uniendo, y aquí ya empezó ese proceso de la tubulación. ¿Ok? ¿Se podría decir, doctora, que esto, cuando se está dando el proceso de tubulación, también está haciendo el desarrollo del corazón primordial, o sea, de los tubos del corazón? Se van a formar dos tubos primero, y después esos dos tubos se van a fusionar. Mira, aquí vamos a verlo, a ver si ya se formaron esos dos tubos. ¿Ok? Entonces, se van a formar esos dos tubos que se llaman tubos endocárdicos, y al finalizar la tubulación se van a unir y formar un tubo único. ¿Ok? Tengo otras imágenes. Ahí está. Aquí estamos todavía mientras está la tubulación, y aquí podemos ver los dos tubos. Los dos tubos cardíacos. Y miren, si ustedes se dan cuenta, en la parte rojita es el endocardio.
La parte rosita más clara se llama gelatina cardíaca. ¿De qué se compone la gelatina cardíaca? Proteínas. Bueno, también de otros componentes. Hay otro que es Células mesenquimales también. Y otra pregunta, ¿para qué sirve la gelatina cardíaca? ¿Qué función tiene? Va a tener que ver con los congéneres endocárdicos. Lo vamos a ver más adelante. Y también, sí, también. Y también van a formar parte de las válvulas. ¿Ok? Bueno, entonces se forma la gelatina cardíaca. Y si ustedes ven la figura del rosa más oscuro, es el... ¿El rosa más oscuro? Ajá. El Sí, tenemos al miocardio y luego al endocardio. Ahí está el endocardio, miocardio y la gelatina cardíaca. Ahí están las tres capas del corazón. Y miren, y aquí se están uniendo ya, está terminando la tubulación y mientras se está formando la tubulación se van uniendo esos dos tubos para formar un solo tubo. Que de ese tubo, que al principio va a ser recto, ¿cómo se llama cuando ese tubo es único y es recto? Primitivo. Y se encuentra en una etapa que se llama preasa. ¿Sí? Antes de que se forme gelasa. ¿Ok? Y se van a estar uniendo y su libro menciona que va a empezar la unión de la parte craneal hacia la parte caudal. Entonces, ya cuando se formó el tubo, ¿ahora cómo se llama? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Cómo dijeron? Exactamente, un bulbo cardíaco. Bulbo. Sí. Ok. Bueno, antes de pasar al sistema de la etapa preasa, vamos a hacer algunas menciones. El miocardio viene del mesodermo esplácnico, ¿ok? Y va a estar separado del endocardio por la gelatina cardíaca, ¿ok? Y el pericardio viene de las células mesoteliales del seno venoso. Miren, fíjense en esta figura, igual la voy a poner. Al principio deja de ser un tubo único y va a empezar a tener una forma de letra D y después va a tener una forma de letra S. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Aquí estamos en el tubo único. Sí, en el día 22, más o menos un día. Es un tubo recto. Aquí se le llama etapa preasa porque todavía no ha tenido ningún plegamiento y el corazón empieza a latir. Recuerden que en una de las diapositivas decía que en el día 23 empieza a latir. Entonces el corazón empieza a latir desde que es un tubo recto, que está en la etapa preasa. Y aquí tenemos al bulbo cardíaco y lo que se ve es el ventrículo primitivo. Entonces, cuando se unen, se sigue llamando, cambia el nombre y se va a llamar bulbo cardíaco. Y de este bulbo cardíaco va a salir el tronco arterioso, el cono arterioso y el cono cardíaco. Y también aquí está el bulbo cordis y aquí está el ventrículo. Y debajo del ventrículo se van a formar las aurículas. Y también de las aurículas, en el parte inferior se va a formar el seno venoso. Entonces, no es que se va a formar en un orden. Miren, aquí está esquematizado. Tenemos el bulbo cardíaco, el tronco arterioso. Ahí está el bulbo cardíaco. Del bulbo cardíaco va a salir el tronco arterioso y el tronco cono. Y tenemos surcos. Se llama surco, bulbo ventricular. Después del bulbo cardíaco está el ventrículo.
que aquí está el surco aurículo-ventricular. Este es muy importante y tiene mucha relevancia clínica, y debajo del ventrículo se va a formar la aurícula. ¿Y cómo es posible que las aurículas que ahorita están hasta abajo puedan estar arriba? Porque el corazón. Se le llama plegamiento, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí tenemos el seno venoso. Del seno venoso tenemos dos porciones, una izquierda y una derecha. La izquierda está importante porque va a formar el seno coronario, y en la parte derecha se va a integrar a la pared dorsal de la aurícula derecha. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y así se ve de bonito, conformando el corazoncito. ¿Ok? Es una imagen, no es eso. Bueno, eso también está en su libro. Todo eso está en su libro. Entonces, vamos a tener la fusión de los dos tubos, de los dos primordios endocárdicos o tubos cardíacos, que se originan de la placa cardiogénica que se forma del mesodermo esplácnico. Ya vimos que está formada por células endocárdicas, gelatina y células miocárdicas. Ok. Y hasta aquí nos vamos a quedar para que darles oportunidad a sus compañeras.